Compartir. Listo. Ignorar. Yo te voy a mostrar la pantalla y tú te limitas a decirme qué es la vaina. Desde introducción a propósito. Es como si estuviéramos levantando el documento. Tú dices, bueno, en la introducción se narra esto, en el propósito colocas esto, bueno, listo, arranque. Bueno, entonces mira, la introducción, como estamos hablando nosotros de explicación de requisitos, entonces aquí lo que hay que colocar es el por qué, para qué y el cómo se va a hacer esta especificación de requisitos. ¿El por qué qué? ¿Ya? Sí, ¿El por qué? el por qué, el para qué y el cómo, y para quién, ¿no? Aquí te está diciendo el propósito, ámbito del sistema, definición, referencias y visión Ay, general del documento. O sea, hablar de la especificación de requisitos, que se hace este documento, especificación de requisitos para la empresa tal, en la sección tal, porque se piensa desarrollar un software que haga tal y tal cosa. ¿Ya? Bueno, entonces cuando habla del propósito, ve, yo es que bajándola. Bájalos. Entonces, el propósito. Dice el 1.1, dice, en esta sucesión se definirá el propósito del documento RS y se especificará a quién va dirigido el documento. Aquí lo que hay que definir es eso que te está diciendo ahí. ¿Entendés? ¿Para qué se hace especificación de requisitos? Prácticamente lo que yo te estaba diciendo ahorita en la introducción, entonces aquí ya se explica más grandecito, que este es un documento en donde se definen los requisitos para la empresa tal, para hacer el software tal. Y listo. Luego viene el ámbito del sistema. El ámbito está seleccionado por esos 4 ejes que dice ahí. Dice, se podrá dar un nombre al futuro sistema. Entonces, se explicará el sistema, qué hará y lo que hará, se describirá los beneficios, objetivos y metas que se deben alcanzar, se referenciará a todos aquellos documentos a nivel superior. Entonces, mira, el ámbito es explicar dónde se va a hacer el sistema y qué es lo que va a hacer el sistema. A eso se refiere esto. Y uno le coloca un nombre, ¿no? Por ejemplo, que va a ser, por ejemplo, una aplicación para un sistema experto me acuerdo tanto que vos nos dirigiste uno sobre las aves. Sistema experto para aves. Entonces, lo colocaríamos, lo llamaríamos CIEXPA, por ejemplo. Uno coloca la sigla y eso es lo que le pide a uno ahí. Y el estándar dice que hay que colocarle nombres a eso. Luego viene la otra parte, el 1.3 es definición de acrónimos. Los acrónimos son esas palabritas, por ejemplo, CIEXPA, ¿qué quiere decir CIEXPA? Que vos utilizaste XP, ¿qué quiere decir XP? Que utilizaste Scrum, ¿qué quiere decir Scrum? O sea, todo eso es un glosario de términos donde se explica ese asunto. Bueno, luego dice, espérame un momentico, que es que yo había hecho unos chinos que vinieran a las 8 antes de que vos me llamaras. Ya los corrí, tú tranquis. Bueno, Listo. y las referencias, pues son los documentos que vos usas para hacer este documento. Todos los libros, todos los documentos que se hacen para eso. Bueno, bájalo para abajo. Después viene estos dos capítulos. Este 1.5 generalmente yo no lo hago hacer. Porque usted escribe brevemente los contenidos y las organizaciones del resto. O sea, porque lo que viene de aquí en adelante, este 1.5 lo que hace es explicar lo que viene en adelante. Entonces, finalmente yo le digo que no lo hagan. ¿Entendés? Bueno, luego viene la descripción general. Entonces dice, en esta sección se escriben todos aquellos factores que afectan el producto y sus requisitos. No se escriben los requisitos, sino su contexto. Esto permite definir con detalle los requisitos en la sección 3. Bueno, normalmente esta sección consta de las siguientes subsecciones: perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, factores. Bueno, entonces, aquí se va a explicar el producto, Álvaro, no los requisitos, sino el producto. Y para eso esos muchachos sí la tienen clara para contar qué es el producto.
El problema de ellos es hacer el requisito, los requisitos, pero del producto dice, no, es que necesitamos un software, que voy a hacer un software que va a ser una base de datos, que esa base, por ejemplo, vamos a hacer de registro y control para notas. Que ella va a tener las notas, meterá las notas. Entonces ellos aquí en todo esto, lo que hacen en el capítulo 2 es explicar el producto. Entonces la perspectiva del producto, qué es lo que va a hacer el producto, cómo funcionará ese producto. Y Y en funciones las funciones no se confunden con los requisitos, ¿no? No, simple, acá es una descripción nomás, porque los requisitos sí se meten todos en el capítulo 3, pero aquí simplemente es una explicación de qué es lo que va a hacer él. Y este es importante, la 2.3, quiénes van a ser los usuarios, o sea, las características del usuario. Si vos querés soportar eso, los puedes mandar a leer análisis y diseño de sistemas de Kendall y Kendall. Esos manes van en la versión 8, creo ya. ¿Cuál? Análisis y diseño de Kendall y Kendall. ¿En qué parte? Esos manes van en, espérate te digo, esos manes van en la 8, creo, yo empecé Sí, con la pero 3. ¿en qué parte qué tienen que leer Ese es ahí? capítulo, espérame a ver qué ha cambiado aquí, porque en la versión que yo leí era el capítulo 4, pero ya mismo te lo digo. Ellos van y miran fundamento análisis de los requerimientos de información, recopilación de la información, recopilación, métodos discretos. En la parte 2, capítulo 4. Parte Capítulo 4, 2, 5 y 6. capítulo 4. 5 y 6. ¿Qué tienen que leer ahí? Y ahí es donde le dice, esos son los instrumentos para especificar requisitos. Entonces, dentro de de esos instrumentos está la observación. Sí. ¿Entendés? Y esa observación, ese man ahí dice quiénes son los usuarios y cómo son los usuarios, cómo reconocer los usuarios. Ese man ahí explica bien, entonces dice cuando el usuario es ¿En introvertido. observación? ¿Cómo así? En la parte de observación, él dice que los usuarios son introvertidos, extrovertidos. Toda vaina, le man. Espérate, veré, yo te digo, espérame que no he llegado todavía a la parte 2. Estos manes cómo han crecido este libro, hermano. Descripción general de gráficos. De estos boludos ya metieron casos de uso. ¿Versión 8 es la última? Sí. ¿De Kendall y Kendall? Kendall y Kendall, sí. Estos manes ya metieron casos de uso. Claro, con razón este libro tiene 600 páginas, Álvaro. ¿Y vos lo tenés bajado ahí? Aquí lo tengo en PDF. Uy, hermano, mandámelo. De aquí te lo voy a poner, te pongo la dirección. Listo, hágale. Te la acabo de poner en el chat. En el chat. Sigue con sus huevonadas. Entonces, ¿dónde te la mando? WhatsApp, mi WhatsApp. Perdona, pues. Ahí la tenés ya en el WhatsApp. Listo, papá. Bueno, en todo caso, que lo busquen ahí, decir los manes, que lo busquen. En el capítulo, en la parte 2, capítulo 4, 5, 6. Sí. Bueno, pucha, qué libro te dice, hermano, toca sentárselo a... Mi hermano ya tiene que estar viejongos. ¿Es que no han muerto? ¿Kendall y Kendall? No, creo que no. ¿Y esos son esposos o qué? Sí, eso eran novios desde la universidad. Y entonces dejaron de hacer niños por ponerse a escribir libros. En cambio vos, mira. Miraste, pues madre, habla hasta de métodos ágiles. Bueno, listo. Sí, seguís con 2.4 restricciones. Bueno, sí, porque no, aquí nos quedamos. Bueno, las restricciones tienen que ver con todo eso, aquello que impide que se haga el software completo o que se pueda mostrar cosas que no se puedan mostrar de la información. Por ejemplo, cuando la empresa me dice a mí, vea, el software se va a hacer para acá, pero la información que salga no puede salir de aquí porque es muy nuestra.
te hacen firmar un documento sobre los derechos de autor, propiedad intelectual, ¿ya? Y entonces ahí te nombra aquí lo único que tienen que hacer es explicar esas restricciones que está diciendo la norma ahí. Que por ejemplo, que por políticas de la empresa no se puede sacar la información, que por políticas de la empresa los requerimientos solamente se dan aquí, bajo un formato que ellos tienen, que el hardware, el software que vamos a hacer, el hardware que tiene la empresa no es suficiente. Ahí están. No es sino explicar las que están ahí, Álvaro, y listo. ¿Ya? Bueno, suposiciones y dependencia, esta tampoco la hacemos, yo no la hago. Porque eso tiene que ver con que se hagan o no se hagan los requisitos, que si se pueden o no se pueden. Y ese requisitos futuros es el valor agregado que se le pone a la esta. Yo tampoco los dejo hacer esto, Álvaro. ¿Por qué? Porque es que sucede que yo tengo mi lista de requisitos y entonces uno como ingeniero de software, uno puede decir, ve, qué bueno sería que se le haga esto y esto y esto y esto. Entonces caemos en otro pecado, que el otro pecado es que nos regañan los ingenieros del software, nos dicen que uno no debía hacer más de lo que se le manda hacer. Sí, correcto. Porque de pronto vos puedes terminar haciendo cosas que no van a usar. Ajá. ¿Entendés? Ahora, eso no quiere decir que nosotros no le hagamos valor agregado al software, ¿no? Pero entonces eso se hace en concordancia con el cliente, con él se hace eso. Aquí es donde hay que botarla todita, aquí, en este capítulo 3. Aquí es donde ya escribo los requisitos, los describo y los explico. ¿Qué es lo que hace? Escribo los requisitos, los describo y los explico. O bueno, los escribo y los explico, pues, aquí en esta parte 3. Y entonces este contenidito que está ahí te está explicando es qué son los requisitos, cómo son, qué debieras de tener en cuenta para escribirlo, ¿ya? Y te da consejos. En esa partita te aconseja que los requisitos tienen que ser muy claros, deben ser muy coherentes, que deben ser entendibles tanto por el desarrollador como por el cliente, ¿sí? Que deben ser bien tal. Y es más, aquí te pide que le coloques código a cada requisito. Por ejemplo, requisito 001. Entonces, ya habla. Y aquí es donde se listan y se explica. No solo el listadito que el sistema debe hacer tal cosa, sino explicarlo. Que, por ejemplo, te daré un ejemplo. El primer requisito generalmente que tiene todo sistema es el del acceso al sistema. Entonces, dice, el software debe tener acceso al sistema, debe tener gestión de usuarios. Gestión de usuarios se llama esa vaina. Debe tener gestión de usuarios. Entonces, este requisito es importante porque aquí va a permitir entrar a 3 tipos de usuarios: el administrador, el gerente y la secretaria. Que ellos para entrar, entonces tendrán una clave de acceso cada uno de ellos. Uy, madre, jodidos. Toda Claro, esa descripción. toda la descripción, porque vos le pasás eso a un programador y ya, el man entiende y listo. Ya, claro. Ajá. Sí, eso te está, todo este capitulito, después bajarlo, el 3.1, bájalo. Aquí lo que te está es explicando eso que te estoy diciendo, todo esto que está ahí. Ya, bueno, y el 3.1, bueno, esto también, ¿no? Que deben ser consistentes, clasificados, verificables. No, eso son explicaciones de los requisitos. ¿Cómo Va deben apenas en el 3, bájalo. El 3.1, mira, ve, interfaces internas, se crean los requisitos que afectan a la interfaz de usuario, interfaz con otros sistemas, hardware y software, interfaz de comunicaciones. Lo que pasa es que aquí también empezás a definir requisitos funcionales y más abajo tenés que escribir los requisitos no funcionales. ¿Las interfaces? No, entonces, como los muchachos, ellos Vamos en todavía... 3.1. Bueno, entonces te voy a decir el 3.1 qué es lo que hay que hacer. Aquí vas a escribir los requisitos. Ya tenés el listado de requisitos allá atrás. Ahora sí, con esos requisitos vas a listar cuáles son los que afectan interfaces externas. ¿Qué son interfaces externas? Por ejemplo,
esos requisitos que vienen que se necesite el resultado de otra aplicación para poder arrancar él a funcionar. ¿Entendés? Esa Mm, es una. Dos, requisitos que necesitan que se despiche un botón hardware para poder que él empiece a funcionar. Entonces, a eso se le llama interfaces. Requisitos que necesitan que están conectados con una base de datos y que necesitan un dato de la base de datos para que pueda funcionar. ujú. A eso se refiere eso. Entonces, aquí se listan los requisitos que necesitan de interfaces externas. Interfaz externa es otro sistema o un dispositivo hardware, porque a veces se tiende a confundir que la secretaria también es una interfaz externa porque tiene que entregar datos. No, ella es un actor del sistema. Mm, listo. Bueno, y el 3.2 dice, esta sucesión quizá es la más larga, el documento deberá especificar todas aquellas acciones y funciones que deberá llevar a cabo el software, o sea, aquí, lo que yo te decía hace un momento, ¿ya? O sea, se coloca 3, ¿entendés? 3 el título simplemente y el del capítulo 3 lo único que está dando es una explicación de qué es el cuento. Ah, 3.1, entonces listar los requisitos. 3.2, aquí te soltás con todo lo que te digo, la explicación y todo completo. ya. Ah, claro, tú Bueno, la dijiste y más antes. esto es lo funcional. Todos estos son los requisitos funcionales. Dale, bájalo para abajo. ¿Por qué más acá abajo? Este creo que va a estar 3.5. Dale, dale, bájalo, bájalo. Bueno, aquí son, bueno, yo no sé yo generalmente no hago este requisito ¿De rendimiento? de rendimiento, no, Oiga, porque ¿cuáles son los requisitos de rendimiento? ¿Cuáles? mira, aquí te está diciendo, dice, te dará los requisitos relacionados con la carga que se espera que tenga soporte el sistema. Ah, el número de de terminales, el número de Correcto. usuarios, qué tantos. Vos te acordás que nosotros pa ahorita, estos trabajan mucho con el patrón modelo vista controlador, el MVC, ¿entendés? Entonces, Ajá. dependiendo de los software, uno coloca, hay aplicaciones que se hacen en el cliente y otras que se hacen en el servidor, Ujú, sí, tal de hacer correcto. más eficiente el Ujú, sistema. ujú. A veces uno coloca todo en el servidor y eso lo puede hacer pesado, ¿entendés? Ajá. Entonces, eso se analiza pues para poder que la cosa funcione. Entonces, aquí es donde se analiza eso, esos tales requisitos de rendimiento. Entonces, cuáles van en un lado y cuáles irían en el otro. ¿Y de qué depende eso? De lo que te está diciendo ahí. ¿Cuántas terminales son las que van a accesar a ese requisito? ¿Cuántos usuarios son los que van a utilizar ese requisito? Entonces, con base en eso es entonces esto es una aplicación cliente, esto es una aplicación servidor. ¿Sí me la Mm. pillas? Pero entonces generalmente yo no, pues eso se les explica, pero los dejamos quietos. Oiga, esa aplicación cliente-servidor es modelo, ¿ese es diseño web? ¿O no? ¿O No, no? puede ser un usuario, Álvaro. Ah, ¿Ya? sí. Sí, la Y aplicación, y el diseño web cuál es? todas las aplicaciones que tengan que ver que usan sí el patrón modelo vista controlador, usan Sí. ese patrón de arquitectura, Ah, cuando ¿entendés? se habla de diseño de web, se utiliza la arquitectura MVC. Sí, la más conocida, ¿ya? Ah, Y es la más conocida y es la que más están usando estos berracos. ¿Qué te digo? Es la que más usan esos. bueno. ¿Por qué te digo que la usan? Porque yo no sé por qué y no se les ha hablado, no se les ha hablado de otra cosa, sino de eso. Ahora, yo no sé quién ¿vos diste patrones alguna vez de arquitectura? Patrones de... No, para nada. Después, Y los des- desarrollos web, pues son los que se conectan a Internet, que necesariamente tienen que estar en Internet para poder funcionar. por ejemplo, uno le dice a la persona, bueno, yo necesito esa aplicación, pero en web, o cómo yo le digo. Sí, ¿Qué claro, pero generalmente ya no, Álvaro, porque ya todo, eso era antes cuando nosotros todavía éramos del milenio pasado, ¿entendés? Ajá. Ahora no, ahora ya todo trabaja sobre ese patrón que te estoy diciendo y se trabaja con web.
Ah, Pero puro antes uno le web. decía, sí, yo quiero web, o yo lo quiero, por ejemplo, yo quiero que su desarrollo sea un desarrollo, quiero mi desarrollo, un desarrollo web, o no, yo quiero un desarrollo propietario, solamente lo voy a trabajar aquí en mi escritorio y ya. Ah, ya. Ah, por ejemplo, nosotros creo que les vamos a hacer uno para Sonia y para esas dos locas que están sentadas ahí en internacionalización y en el otro lado. ¿Qué le van a hacer? Unos software para ellos y ellas como que lo quieren para ellas nomás, entonces pues se les hace ahí una Ah, aplicación bueno, cliente y ya. listo. ¿Y la 3.4? Bueno, estas son restricciones de diseño. Entonces, por ejemplo, que aquí generalmente, cuando vos te dan los requisitos, vos tenés que pensar en que vas a diseñar los requisitos, ¿entendés? Pero sucede que hay requisitos que deben cumplir con otros estándares. Por ejemplo, los de la empresa, o hay limitaciones hardware, o que limitaciones de contenido. Entonces esas se vuelven en restricciones para el desarrollo de requisitos, limitaciones. Esto te define el alcance, hasta dónde va a llegar tu software, y qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, lo que no puede hacer. Eso lo explica incluso con otro que hay acá. Y luego los atributos del sistema, dice aquí, se detallaron los atributos de calidad del sistema. Entonces aquí sí te toca a vos leer un poquito, o a los estudiantes leer un poquito sobre la ISO 25000, que es ahora. Antes Sí, era Square, sí. ahora la 25000 en sus criterios de calidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Ahí solamente nombra fiabilidad, mantenibilidad, Ah, ya. portabilidad, y son 7. Ajá. Sí, ¿Entendés? Entonces sí, ellos te he tienen visto. que ver cuáles son esos atributos que va a poner. Nada, que los míos yo le voy a poner usabilidad, que le voy a poner fiabilidad, que va a poner mantenibilidad, y deben explicar por qué y cómo. Ujú. Y en otros requisitos se colocan los requisitos no funcionales. Entonces ellos van y buscan esos requisitos no funcionales y Ajá, explican cómo lo van a hacer, ¿entendés? Deben ajá. explicar de qué se trata y qué es lo que van a hacer ellos respecto, por ejemplo, al rendimiento, a la disponibilidad, durabilidad, escalabilidad, funcionalidad. ¿Qué más es? Accesibilidad. Sí. Ahorita Todas está las, uno de todas la las ilities eso, no, todas las DAT. o las dat. Pues Sí. yo como que leí que todas las ilities, capabilities, como Ah, pero de en English. inglés. Ah, sí, 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 Ajá, sí, sí. ajá. Que portabilidad, A que eso, todas las ilities, capabilities. entonces ellos, Y los apéndices. estos son importantes. ¿Por qué es importante esto, Álvaro? Porque, por ejemplo, ellos van a una empresa y les dicen a ellos, vamos a hacer un software, voy a decir cualquier cosa, para facturación. Ujú, Entonces dice, aquí tenemos un formato que sacamos nosotros en la facturación. Entonces lo piden y ese se anexa, ese es un apéndice. Todos esos ujú. formatos que resulten que ya tenga la empresa a partir del software, entonces se convierten en un apéndice. Ajá, a partir del software. Sí. Las actas que vos vas y haces un acta de entrega, o la misma acta de requisitos, se convierte en un apéndice. ¿Ya? Mm, El presupuesto se convierte en un apéndice. Eh, Todas las restricciones que te diga la empresa, cosas así como eso, también se convierten en apéndice. Pero sobre todo lo más importante aquí son los formatos. ¿Sí? Si mm. existen, si no Que existen, genera el sistema nuevo, no lo que ellos tienen. no, los que ellos tienen. Ah, los que ellos Lo tienen. que ellos tienen, porque a partir de eso es que se lanzan requisitos. Y Ah, si hay mejoras, si se rayan, ese borrador sirve de apéndice. Si no ah. los tienen, lo ideal fuera que se hiciera, que le dijera, bueno, por ejemplo, va a ser el software de facturación, pero es que aquí no facturamos. Ajá, ¿y cómo querría la factura? Entonces rayémosla. Y eso sería bueno dar un apéndice, porque eso te va a dar soporte para lo que vas a hacer. Listo, Álvaro, Mm. eso es todo. Abajo creo que está la bibliografía, o no, yo no me acuerdo No, no, ya. no, no, ya está listo. Bien, papá, hermano, esa era, papá. Ya, Deja soltar las manos. de tener grabación, de